cada noche. Mi esposo entraba al cuarto de nuestro hijo con una sonrisa que ahora sé que era una máscara podrida. Lo que vi en la cámara de seguridad me rompió el corazón en 1000 pedazos afilados, como vidrios de una botella rota en las calles empedradas de Madrid. Y en ese instante, juré que el infierno que él había desatado en nuestra casa se lo devolvería multiplicado por 100, sin piedad ni remordimientos. Me llamo Elena Vargas. Tengo 42 años. Y hasta esa noche fatídica, mi vida era el sueño húmedo de cualquier mujer de clase media en el barrio de Chamberí. Javier, mi marido desde la universidad, era el arquitecto estrella de un estudio en el centro, con trajes a medida y un Mercedes que rugía como un león domesticado. Nuestro hijo, Mateo, de 12 años, era el sol que iluminaba nuestras tardes, risueño, con esa mata de pelo negro revuelto que heredó de mí, y una pasión por el fútbol que lo hacía correr por el Retiro como si el mundo entero fuera su estadio. Habíamos construido esto con sudor y préstamos, una casa de 3 pisos con balcón a la Gran Vía, cenas con vino Rioja y vacaciones en la Costa Brava. Pero todo eso se evaporó en un clic de mi teléfono, a las 2:17 de la madrugada del 15 de junio. Todo empezó con una paranoia tonta, o eso me dije. Javier había estado distante las últimas semanas, llegaba tarde de reuniones, olía a coñac barato y se duchaba 2 veces al día. Mateo, mi niño eterno, empezó a cambiar. Ya no pedía cuentos antes de dormir, se acurrucaba en la esquina de su cama con los ojos vidriosos, como si cargara un secreto demasiado pesado para sus hombros delgados. Papá me cuenta historias divertidas, murmuraba cuando le preguntaba, pero su voz temblaba como una hoja en el viento de otoño. Yo, tonta de mí, lo atribuía al estrés escolar, a las hormonas preadolescentes. Hasta que instalé la cámara. Fue un capricho impulsivo. Una app barata para vigilar al gato mientras estábamos fuera, pero la puse en la repisa de libros de Mateo, apuntando a la puerta. Esa noche, Javier y yo cenamos paella recalentada en silencio, él revisaba correos. Yo fingía leer El País. Voy a ver cómo está el crío, dijo él, besándome en la frente como siempre. Subí a la cocina a lavar platos, el corazón latiéndome con un presentimiento sordo. Minutos después, el teléfono vibró, notificación de movimiento. Abrí la app con manos temblorosas, y allí estaba. La imagen en blanco y negro era nítida como un cuchillo. Javier entró sigiloso, la puerta crujiendo apenas. Mateo dormía de lado, abrazado a su peluche de osito raído. Mi marido se acercó, se sentó en el borde de la cama. Al principio, pensé que era ternura, le apartó el pelo de la frente, le susurró algo. Pero entonces, su mano bajó. Bajó por el cuello del pijama, por el pecho, más abajo. El rostro de Mateo se contorsionó en el sueño. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Javier no paró. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si saboreara cada segundo de esa abominación. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de mi hijo, pero no despertó. O quizás sí, y el terror lo paralizó. Cerré la app de golpe, el teléfono resbalando de mis dedos al suelo de baldosas frías. Vomitó en el fregadero, el ácido quemándome la garganta. ¿Cómo, mi Javier? El hombre que juró amarnos ante Dios en la Catedral de la Almudena, corría al baño. Me miré en el espejo, ojos rojos, piel cenicienta. El mundo se había inclinado, y yo caía en un abismo sin fondo. Busqué el teléfono de nuevo. Reproduje el video 1, 2, 3 veces. Cada visión era un latigazo, el perfil de Javier. Esa mandíbula cuadrada que besaba cada mañana. La curva inocente del hombro de Mateo, ahora profanada. No grité. No lo confronté esa noche. En cambio, me arrastré a la cama. Fingí dormir cuando él volvió, oliendo a pecado.
Su ronquido regular me taladraba el cráneo como un beriberi. Juré entonces, en la oscuridad, que pagaría. No con lágrimas ni con la ley, que es lenta y misericordiosa con monstruos como él. No. Mi venganza sería personal. Un veneno lento que lo devoraría desde dentro. Porque en España, tierra de duelos y corridas, la justicia verdadera se sirve fría, en copas de cristal tallado. Al amanecer, Mateo bajó a desayunar con ojeras profundas, pero sonrió al ver mis tortitas. Buenos días, mamá. Lo abracé fuerte, inhalando su olor a champú de fresa, memorizando cada rasgo. Javier leyó el periódico, ajeno al huracán que se gestaba en mi pecho. Planeé en silencio, primero, proteger a Mateo. Lo llevaría a la escuela, hablaría con su terapeuta bajo pretexto de ansiedad. Luego, recopilar pruebas. Copié el vídeo a un USB oculto en mi joyero, entre collares de perlas que nunca usaba. Llamé a mi hermana Carmen, en Sevilla, inventando una gripe estomacal para que viniera a ayudarme. Ella, la pragmática, la que siempre me decía Elena, no seas ingenua, sería mi aliada sin saberlo aún. Los días siguientes fueron una danza macabra. Javier me tocaba como siempre un roce en la cintura, un beso en el cuello. Cada vez, mi piel se erizaba de asco, pero sonreía. Cocinaba su gazpacho favorito. Reía sus chistes tontos sobre clientes estirados. Por dentro, ardía. Leía sobre abusadores en foros oscuros de la red. En bibliotecas digitales de la Universidad Complutense, perfiles psicológicos de depredadores que se esconden tras fachadas perfectas. Javier encajaba, narcisista, controlador, con un historial de bromas en la infancia que ahora releía como señales. ¿Cuántas veces había ignorado sus ausencias? ¿Cuántas noches Mateo había llorado en silencio? Una semana después. El primer paso. Instalé más cámaras en el garaje, en su estudio. Capturé todo, sus búsquedas en el portátil, palabras prohibidas que me helaron la sangre. Sus llamadas a un amigo en Barcelona. Riendo sobre niños juguetones. Mateo empeoraba, dibujos en la escuela con figuras oscuras. Pesadillas que lo hacían gritar no. Papá. Lo llevé al psicólogo, mintiendo sobre pesadillas por películas. El doctor, un hombre canoso con gafas gruesas. ¿Notó algo, señora Vargas? Hay estrés en casa. Negué, pero su mirada me perforó. Carmen llegó esa tarde, con maletas y olor a jazmín andaluz. Hermana, estás hecha un desastre, dijo, abrazándome. Le conté una versión edulcorada, problemas de pareja. Ella, con su instinto de torera, olió la mentira. Esa noche, mientras Javier salía a fútbol con los chicos, le mostré el video. Su rostro se descompuso. Dios mío, Elena, ¿cómo has podido dormir al lado de esa bestia? Lloramos juntas. Planeamos. Primero, sacar a Mateo. Lo enviaría con ella a Sevilla, bajo excusa de verano anticipado. Javier protestaría, pero cedería, siempre lo hacía con temas de familia. La despedida fue un nudo en la garganta. Mateo, con su mochila del Real Madrid, me abrazó. Volveré pronto. Mamá. Te quiero. Javier lo besó en la mejilla, y vi el destello en sus ojos, hambre insaciable. Cuídate, campeón. Lo vi partir en el AVE con Carmen, mi corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Ahora, sola con el monstruo, la caza comenzaba de verdad. Con Mateo a salvo en el sur, la casa se convirtió en un tablero de ajedrez donde yo movía las piezas en la sombra. Javier notó el vacío de inmediato. ¿El crío se irá tan pronto? ¿Estás loca, Elena? Su voz era un gruñido disfrazado de preocupación, pero yo ya veía las grietas en su armadura. Es por su bien, respondí, sirviéndole café solo, fuerte como mi resolución. Necesita aire fresco, no este humo de ciudad.
Él bufó, pero cedió. Siempre cedía cuando le recordaba su de apretada. Esa noche, lo observé desde la puerta entreabierta de su estudio. Tecleaba furioso, borrando historiales. Demasiado tarde, amor. Todo estaba respaldado en mi nube encriptada. Empecé a desentrañar su vida como un detective de esas novelas negras de Pérez Reverte que devoraba en secreto. Contraté a un jeque freelance en un foro de la Dark Web, un chico de 20 años de Granada, el Lobo, que cobraba en bitcoins y prometía discreción. Por 500 euros. Me dio acceso a sus correos, cuentas bancarias, incluso su historial médico. Lo que encontré fue un pozo sin fondo de podredumbre. Emails con un terapeuta de hace 10 años. Tendencias reprimidas desde la adolescencia. Transferencias a sitios dudosos en el extranjero, disfrazadas de donaciones caritativas. Y fotos. Dios. Las fotos, no solo de Mateo, sino de otros niños. Rostros borrosos de veranos pasados en campamentos de la sierra. Cada descubrimiento era una puñalada, pero en lugar de derrumbarme, lo convertía en combustible. Mi rabia crecía como una marea en la bahía de Cádiz, imparable, salada de lágrimas contenidas. Soñaba con él ardiendo, pero me despertaba con planes fríos. No lo mataría, eso sería demasiado fácil, y la cárcel me robaría la venganza. No. Lo destruiría capa por capa, su reputación, su carrera, su cordura. Empezaría por lo social, el talón de Aquiles de un hombre como Javier, que coleccionaba amigos como trofeos. La oportunidad llegó en la fiesta de fin de proyecto de su estudio, en un ático con vistas a la Puerta del Sol. Vestí un traje rojo sangre, tacones que resonaban como disparos. Javier me presentó como mi roca, besándome posesivo. Reí. Charlé con sus colegas, arquitectos pretenciosos con copas de cava en mano. Entre risas, dejé caer semillas. Javier está tan estresado últimamente. No, esas noches en vela. Una ceja alzada aquí, un susurro allá. Luego, en el baño de señoras, accidentalmente compartí el video con la esposa de su socio principal, Laura, una abogada feroz con ojos de halcón. Mira esto, por favor. No sé qué hacer. Su rostro palideció, borró el mensaje, pero el daño estaba hecho. Semillas plantadas. Al día siguiente, las primeras grietas. Javier llegó temprano, pálido. Laura me preguntó por cosas raras. ¿Le has dicho algo? Mentí con dulzura, solo que necesitas vacaciones. Pero en su estudio, encontré el teléfono vibrando, mensajes de pánico a su amigo de Barcelona. Cubrirme, por Dios. Sonreí en la cocina, picando cebollas para el cocido. El veneno se filtraba. Mientras, llamaba a Mateo cada noche. Su voz, más ligera en Sevilla. Mamá, tía Carmen me llevó a la feria. Hay luces por todos lados. Le mentí sobre papá ocupado, pero juré que lo protegería. Consulté abogados en secreto, opciones de divorcio, custodia, denuncias. Pero la ley era un laberinto, en España. Los casos como este se ahogan en burocracia, y los monstruos salen con multas. No. Mi justicia sería extralegal, un ajuste de cuentas al estilo de las vendetas andaluzas que Carmen me contaba de niña. El siguiente movimiento fue financiero. Usando los datos de El Lobo, desvié fondos sutiles, transferencias a cuentas fantasma, facturas infladas en su estudio. Nada obvio, solo gotas que erosionan la represa. Javier empezó a notar, las cuentas no cuadran. Joder. Discutimos por primera vez en años, su mano se alzó, pero la bajó. Perdón, amor. Es el estrés. Toqué mi mejilla, fingiendo miedo, pero por dentro rugía. Tocarme de nuevo. ¿Y sería el fin? Carmen me visitó de nuevo, trayendo aceitunas y verdad cruda. Elena, ve a la policía.
Esto es un volcán. Sacudí la cabeza, no aún. Necesito más. Le mostré los archivos. Sus ojos se endurecieron. Eres como papá, terca hasta la muerte. Papá, el minero de Huelva que se vengó de un patrón corrupto quemando su almacén en los 80. Su legado corría en mi sangre. La tensión escaló cuando Javier intentó reconectar una cena romántica en el restaurante de la Plaza Mayor. Velas y jamón ibérico. Me miró con ojos suplicantes. Te extraño, Elena. Desde que se fue Mateo. Fingí vulnerabilidad. Dejé que me besara. En su aliento, olí la mentira. Esa noche, en la cama, sus manos buscaron más. Lo detuve con un dolorcito de cabeza. Se frustró. Se dio la vuelta. Grabé su suspiro de rabia con el micrófono oculto bajo la almohada. Días después. El primer golpe real. Anónimamente. Envié paquetes, el video editado a la decana de la Facultad de Arquitectura donde Javier daba clases magistrales, copias a la prensa local, con pistas sobre escándalos en el gremio. El escándalo estalló como pólvora, un artículo en El Mundo. Vago pero punzante. Rumores de conducta inapropiada en el sector arquitectónico madrileño. Javier lo leyó en la mesa del desayuno, el periódico temblando en sus manos. ¿Qué coño es esto? No sé, cariño. ¡Qué horror!, respondí, untando mantequilla en mi tostada como si el mundo no ardiera. Sus llamadas se multiplicaron a abogados, a amigos que ahora esquivaban. Es calumnia. Joder. Pero yo veía el pánico en sus ojos, el sudor en su frente. En las noches, cuando creía que dormía, lo oí llorar en el baño, sollozos ahogados, como un niño castigado. Satisfacción amarga me invadió. Era el comienzo del desmoronamiento. Pero no todo era venganza. Las noches solas, el peso me aplastaba. Lloraba por Mateo, por la familia que nunca fuimos. Consulté a un terapeuta propia. En secreto, señora. La ira la Kensum. Bien, respondí. Que arda conmigo. Ella me advirtió de las consecuencias: aislamiento, culpa. Ignoré. Mi mente era un laberinto de Toantín. ¿Y si Mateo se enteraba? ¿Y si fallaba? Pero el odio era mi brújula, apuntando al norte oscuro. El clímax se acercaba. Javier, acorralado, empezó a beber más, botellas de Ribera del Duero vacías en la basura. Una noche, ebrio, confesó fragmentos: siempre lo quise así, Elena. Desde que era pequeño. ¿Pequeño? Mi mente giró. ¿Desde cuándo? Pero mordí mi lengua, grabando cada palabra. El tablero se inclinaba. Pronto. Jaque mate. El verano madrileño se volvió un horno asfixiante, pero el verdadero calor bullía en las venas de Javier. Sus proyectos se caían como castillos de naipes. El socio lo marginó, citando distracciones personales. Laura, la abogada traidora en Mirre, filtró más testimonios anónimos de episodios pasados en campamentos Schubels. La policía llamó una visita rutinaria, por denuncias vagas. Javier sudaba en el interrogatorio, mintiendo con esa labia de vendedor que una vez me enamoró. Es todo un malentendido, agente. Pero yo, desde la cocina, oí el clic de las esposas imaginarias cerrándose. Me convertí en su sombra compasiva, sopas calientes, masajes en los hombros tensos. Todo pasará, amor, murmuraba, mientras mis uñas se clavaban sutil en su carne. Él se aferraba a mí, desesperado. Solo tú me entiendes, Elena. Ironía cruel. Yo era su verdugo, disfrazada de esposa. En esas intimidades falsas, extraía confesiones, nombres de víctimas pasadas. Un chico de Valencia en los 90, un sobrino lejano. Cada revelación era munición. El lobo, mi jeque fantasma, rastreaba esas sombras, emails, perfiles en redes olvidadas. Una red de dolor, tejida por mi marido durante décadas.
Mateo llamaba menos, el trauma lo hacía retraído. Incluso conmigo. Mamá, echo de menos la casa. Pronto. Mi vida. Pronto estaremos juntos. Carmen intervenía, está mejorando. Elena. Terapia funciona. Pero yo sabía la verdad, las cicatrices no se borran con palabras. Soñaba con abrazarlo sin miedo. Con una vida limpia de sombras. Eso alimentaba mi furia. Un fuego que no se apagaba. El siguiente asalto fue público. Organicé una reunión de apoyo, invité a sus amigos del club de golf en La Moraleja. Bajo pretexto de levantar ánimos. Vino un puñado, el banquero calvo. El editor de arte con bigote. Serví tapas y vino. Charlas superficiales sobre el calor. Entonces, proyecté el video en la tele del salón de un error técnico. Fingí. El silencio fue ensordecedor. Rostros horrorizados. Copas derramadas. Javier entró en ese momento, oliendo a green y fracaso. ¡Qué demonios! Intentó apagar la pantalla, pero era tarde. Sus amigos huyeron como ratas de un barco hundiéndose, murmurando llama a un abogado. Esa noche, explotó. Me acorraló contra la pared de la cocina. Aliento alcohólico en mi cara, tú, has sido tú todo el tiempo. Su mano voló. Un bofetón que me abrió el labio. Sangre cálida en mi lengua, metálica como venganza. No lloré. Lo miré a los ojos, sí, Javier. Yo. Por primera vez. Vio el abismo en mí. Retrocedió. Balbuceando, Elena. Por Dios. Era solo. Él lo quería. Mentira, Bill, lo escupí de vuelta, eres un monstruo. Y pagarás. Huyó al estudio, encerrándose. Oí vidrios rompiéndose. Gritos ahogados. Llamé a la policía esa vez, mi marido está fuera de control. Vinieron. Lo calmaron con promesas de terapia. Pero en su informe, anotaron agresión doméstica. Otro clavo en su ataúd. Al día siguiente, el Duist menor, una carta de su madre. La suegra que adoraba. Javierito. ¿Qué has hecho? La familia Vargas no soporta escándalos. Él la rompió, pero vi las lágrimas. Llamó a su hermano en Bilbao, suplicando asilo. No, Javi. Arréglalo tú. Aislamiento total. Yo, Mingual, tejía la red final. Contacté a una periodista de El País, una feminista dura llamada Sofía Reyes, con historia de exponer abusos en la iglesia. Le envié pruebas anónimas, videos, emails, testimonios de El Lobo. Esto es dinamita, respondió. El artículo salió una semana después, El arquitecto de las sombras, un caso de abuso sistemático en la élite madrileña. Fotos suyas en portada, con Mateo pixelado. El País estalló, tweets furiosos. Manifestaciones frente a su estudio cerrado. Javier se volvió un paria. Vecinos susurraban al verme en el mercado de maravillas. Pero el costo me alcanzaba. Dormía poco. Pesadillas donde Mateo me culpaba, mamá, ¿por qué no lo paraste antes? Mi terapeuta insistía, estás en un ciclo de trauma. Ignoré. Bebiendo vino solo para adormecer el vacío. Carmen vino de urgencia, Elena, para. Lo estás destruyendo. Pero te destruyes a ti. Discutimos, él destruyó a mi hijo. Ella, con lágrimas, tú lo estás convirtiendo en asesina. ¿Verdad, punzante? Dudé por un segundo. Javier, roto. Intentó redención falsa, flores, promesas de cambio. Vayamos a terapia de pareja. Reí amargamente, demasiado tarde. En secreto, preparé el golpe maestro, una confrontación con las víctimas. Reuní a 3 del chico de Valencia, ahora hombre de 30, un padre de otra ciudad vía El Lobo. Los cité en un café discreto en Malasaña. Sus historias, tu marido me robó la infancia. Lágrimas compartidas. Un pacto silencioso. La trampa se cerraba. Javier, paranoico,
Instalo cámaras propias, la ironía. Pero yo las saqué primero. Grabé sus soliloquios nocturnos, lo siento, Mateo. Pero era amor. Amor. La palabra me revolvió el estómago. El clímax se avecinaba como una tormenta de siroco. Planeé la noche, Mateo regresaría, fingiendo normalidad. Pero antes, el enfrentamiento final en casa. Invité a las víctimas, disfrazado de cena de reconciliación. Javier aceptó, desesperado por salvación. La mesa puesta, velas titilando. Entraron ellos, sombras del pasado. Su rostro, cenizas. Bienvenidos, dije. Hablemos de justicia. La cena fue un ritual de sacrificios, iluminado por la luz mortecina de las arañas de cristal en nuestro comedor. Javier se sentó rígido, corbata aflojada, sudor perlando su frente como rocío en una tumba fresca. Los tres hombres Víctor de Valencia, con cicatrices emocionales en forma de tatuajes. Miguel, el padre de Málaga, ojos hundidos por noches en vela, y Raúl, el sobrino lejano, ahora activista, ocuparon sus lugares como jueces en un tribunal improvisado. Yo, la fiscal, vertí vino tinto en copas temblorosas. Brindemos por la verdad, propuse. Mi voz un filo envuelto en seda. Al principio, silencio espeso como el humo de un puro cubano. Javier intentó su encanto marchito, caballeros. Lamento cualquier malentendido. Víctor lo cortó, ¿malentendido? Me tocaste a los 10 años. En ese campamento de la Sierra de Gredos. Me llamaste especial. Y yo creí que era un juego. Su voz quebró, pero siguió, detalles crudos. Noches robadas. El silencio impuesto por vergüenza. Javier palideció. Balbuceando, era joven. Inmaduro. Miguel intervino, mi hijo tenía 8. Lo enviaste regalos después, como si fuera un premio. Lo destruiste. Lágrimas rodaron. Yo las recogí como perlas para mi collar de odio. Raúl fue el verdugo, tío. Me violaste la confianza. Y ahora, ¿a Mateo? Eres un cáncer. Javier se levantó. Silla volcada, basta. Elena. ¿Qué es esto? Llama a seguridad. Rey. Un sonido hueco, no hay seguridad para ti, Javier. Solo consecuencias. Encendí el proyector roto error, reproduciendo el video de Mateo, intercalado con testimonios grabados. Su rostro se contorsionó en horror puro, apágalo, por Dios. Pero no. Dejé que ardiera, que el pasado lo devorara vivo. Huyó al baño. Arcadas ecoando. Los hombres se miraron, exhaustos pero catárticos. Gracias por esto, murmuró Víctor. Es el cierre que necesitaba. Los abracé, hermanos en dolor. Cuando Javier volvió, era un cascarón, perdóname, Elena. Haré lo que sea. Sus rodillas tocaron el suelo, manos suplicantes. Por un instante, piedad asomó el hombre que amé, ahora roto. Pero recordé el gemido de Mateo, y la piedad murió. Vete, dije. No vuelvas. Se fue esa noche, con una maleta y el rabo entre las piernas, a un hotel cutre en Atocha. Yo, sola, colapsé, sollozos que sacudían mi cuerpo como un terremoto. Llamé a Carmen, lo hice. Pero duele. Ella, sabia, el veneno mata al portador. Hermana. Dormí poco. Sueños fragmentados de rostros infantiles gritando. Mateo regresó al día siguiente. Tren desde Sevilla oliendo a mar. Lo recogí en la estación, abrazándolo hasta que protestó. Mamá, me ahogas. Su sonrisa era un bálsamo. Lo llevé a casa, ahora aireada de fantasmas. Papá está de viaje. Mentí. Jugamos al fútbol en el retiro, su risa disipando nubes. Pero en sus ojos, vi la sombra, vendrá pronto. Cuando esté listo, respondí, corazón apretado. La prensa no paraba, Sofía Reyes publicó una serie.
Voces silenciadas, con Javier como epicentro. Su estudio quebró, demandas llovían como confeti en fallas. Él me llamó desde números desconocidos, ayúdame. Elena. Por Mateo. Bloqueé todo. Pero el twist se cernía, invisible como niebla matutina. Una semana después, llegó la carta de un abogado en Barcelona. Estimada señora Vargas, Javier Ruiz solicita divorcio y custodia compartida de Mateo, alegando inestabilidad emocional por su parte. ¿Custodia? ¿Ese monstruo? Rabia ciega me invadió. Revisé los archivos. Javier había fabricado pruebas, terapias falsas, testimonios pagados. El lobo confirmó sobornos a un juez corrupto en los tribunales de familia. Pánico genuino por primera vez. Corrí a Carmen, me lo quitará. Ella, furiosa, lucha. Elena. Pero legalmente. Consultamos a mi abogada. Una leona llamada Inés, tenemos el video. Pero él alega montaje. Necesitamos más. El plan mutó, no solo destrucción, sino protección absoluta. Javier contraatacó, apareció en casa sin aviso. Ojos inyectados en sangre. Firma los papeles. Elena, o te arrastro conmigo. Mateo, al verlo, se escondió tras mí, temblando. Vete, grité. El río. Amargo, el niño es mío. Y lo sabe. En ese momento, el odio se volvió visceral, lo empujé. Puerta en su cara. Llamó la policía de nuevo, intruso. Lo detuvieron por allanamiento. Pero el daño, Mateo oyó todo. Esa noche, confesó, mamá, papá me hacía cosas. Decía que era nuestro secreto. Mi mundo se rompió de nuevo, lo abracé, jurando, nunca más. Llevamos terapia intensiva. Dibujos que sangraban colores oscuros. Mi venganza ahora era por él, pura. El clímax se precipitó, Javier, acorralado, planeó lo impensable. El lobo me alertó, búsquedas sobre desapariciones accidentales. Pánico. Instalé alarmas, cerrojos. Carmen se mudó temporalmente, no te dejaré sola. Una noche de tormenta. Truenos retumbando sobre la sierra. Él forzó la entrada. Puerta trasera astillada. Silueta en la oscuridad. Elena, susurró. Voz de loco. Mateo dormía arriba, yo, con un cuchillo de cocina. Esperé. Bajó las escaleras. Ojos febriles, dame al niño. O todos perdemos. Avancé, tócalo. Y mueres. Luchamos en el pasillo, puños, arañazos, muebles volcados. Me golpeó, costilla crujiendo. Pero yo era furia encarnada, el cuchillo rozó su brazo, sangre caliente. Gritó, retrocediendo. Mateo despertó, llanto, mamá. Eso lo detuvo. Huyó al jardín, policía a minutos. Lo arrestaron esa madrugada, cargos de agresión, acoso. En la comisaría, confesó todo horas de delirio grabado. Era amor torcido, balbuceó. No. Era maldad pura. Pero el twist mayor acechaba, en las sombras de la celda. La detención de Javier fue un alivio efímero, como el primer sorbo de agua en el desierto de Tabernas. La comisaría de Chamberí bullía de flashes y murmullos, periodistas acampados como en una corrida. Yo, con Mateo aferrado a mi mano, declaré con voz firme, es un abusador. Protejan a los niños. Inés, mi abogada, tejió la red legal, cargos por agresión, tentativa de secuestro, y el elefante en la habitación, los abusos. El video, irrefutable, selló su destino provisional, prisión preventiva en Soto del Real, esa fortaleza gris al norte de Madrid. Mateo y yo nos mudamos temporalmente a casa de Carmen, que ella alquiló en un piso alto de Lavapiés, con vistas a mosaicos morunos y el bullicio de la vida. Aquí estás segura, dijo, cocinando espinacas con garbanzos. Mateo, traumatizado pero resiliente,
Empezó a dibujar de nuevo, souls, no sombras. Terapia 3 veces por semana. Con una psicóloga especializada en abuso infantil, Dra. López, que desentrañaba sus nudos con paciencia de tejedora. Eres valiente, Mateo, le decía. Él sonreía, tímido como mamá. Yo, sin embargo, no descansaba. La venganza no terminaba con barrotes. Necesitaba su alma expuesta. Colaboré con Sofía Reyes, entrevistas anónimas, pero potentes. La esposa rota tituló un capítulo, Mi voz, velada. Narraba el horror, cada noche era una puñalada. Pero me levanté. El País respondió, #justicia para Mateo. Manifestaciones en Sol con carteles de no más silencios. Javier, en su celda, vio su nombre envenenado para siempre. Pero las grietas en mi armadura se ensanchaban. Pesadillas me asaltaban, Javier libre, tocando a Mateo de nuevo. Despertaba sudando, revisando cerrojos. Carmen notó, estás consumida, Elena. Deja que la ley termine. Sacudí la cabeza, la ley lo soltará con años. No vida. Ella, exasperada, te conviertes en él. Palabras que dolían. Un espejo cruel. El juicio se acercaba como un tren bala. Septiembre. En los juzgados de San Bernardo. Preparé testigos, las víctimas. El lobo bajo juramento falso como experto informático. Víctor testificó primero, Ruiz me destruyó. Ahora, su hijo paga. Lágrimas en el banquillo. Javier, esposado. Mirada evasiva. Intentó negar, montaje. Todo montaje. Pero el video jugó en pantalla grande. Guests en la sala. Mateo no testificó protegido por ley, pero su dibujo, un sol negro, se proyectó como evidencia emocional. El clímax judicial fue tenso, fiscal implacable. Defensa patética alegando enfermedad mental. Psiquiatras debatieron pedofilia incurable. Yo, en el estrado, conté mi historia, lo amé. Lo construí. Él lo rompió todo. Voz quebrada, pero ojos de acero. El jurado, madres y padres comunes, asintió. Veredicto, culpable en todos cargos. Sentencia, 25 años. Sin condicional temprana. Javier colapsó. Sollozos, Elena. Por favor. Aplausos en la sala, flechis cegadores. Afuera. Abrazos de extraños, eres heroína. Pero en el coche de vuelta, con Mateo dormido en el asiento trasero, lloré. Victoria amarga, el hombre que amé era un vacío. Entonces, el twist esa noche, en el piso de Carmen, un sobre anónimo bajo la puerta. Dentro, una carta de Javier. Garabateada, Elena. No soy el monstruo. Mateo no es tuyo. Lo adopté en secreto, de una clínica en Barcelona. Tu infertilidad. Lo hice por ti. Pero el amor que sentiste por él, era mío desde el principio. Fotos adjuntas, documentos de adopción falsos. Mi firma forjada. Y peor, pruebas de que yo, en mis depresiones posparto inventadas, había ignorado señales tempranas. ¿Adoptado? Mi mente giró, recordé el parto fallido. Años de IVF fallidos. Javier lo había orquestado todo. Un regalo envenenado. Devastación total. Mateo no era sangre mía, pero lo amaba más que a mi vida. La traición se profundizó, Javier no solo abusador, sino manipulador supremo, robándome la maternidad real. Llame a Inés, verifica esto. Horas después, ¿verdad? Él había comprado un niño huérfano, falsificado papeles para nuestra familia perfecta. Yo, ciega, lo acepté. Furia renació, mutada. No era solo venganza por abuso, era por robo de alma. Mateo, despertando, mamá, ¿qué pasa? Lo abracé, nada. Mi amor. Eres mío, siempre. Pero dentro, tramaba apelación fallida de Javier.
Exposición total. Contacté a Sofía, nuevo ángulo. Adopción ilegal. El twist cambió todo, mi dolor se volvió arma global. Artículo explosivo, el engaño perfecto, abuso y falsedad en una familia de élite. Javier. En prisión. Enfrentó motín de reclusos, golpes. Aislamiento. Su amor torcido lo consumía. Pero el costo, Mateo. Enterándose por un desliz. Colapsó, no soy tuyo. Lágrimas, si lo eres. Eres mi hijo. Revueldamos. Terapia doble. Yo. Rota pero entera. Juré, nunca más mentiras. Los meses post-twist fueron un renacer en cenizas, como Phoenix en las leyendas de la meseta castellana. Mateo y yo nos mudamos a un piso modesto en Malasaña, lejos de las sombras de Chamberí, paredes pintadas de azul cielo, balcón con macetas de geranios rojos que desafiaban el otoño madrileño. Vendí la casa grande del Mercedes, los recuerdos tóxicos y usé el dinero para un fondo para víctimas de abuso. Voces de Mateo. Inspirado en su coraje. Él, mi ancla. Volvió al fútbol, tardes en el campo de tierra, gritando goles con chavales que no juzgaban. Mamá, mira. Y yo aplaudía. Corazón hinchado de orgullo puro. Carmen se convirtió en tía Fúltime, cenas de paella en su cocina diminuta. Cuentos de abuelas andaluzas para ahuyentar demonios. Eres fuerte, Elena. Como las mujeres de Huelva en la mina. Su abrazo era mi refugio, juntas. Planeamos viajes, Sevilla en Navidad, con luces y nazarenos que purificaban el alma. Javier languidecía en Soto del Real. Apelaciones rechazadas como ecos vacíos. Su familia lo repudió, suegra enviando cartas de veneno. Monstruo. Nos deshonraste. En prisión. Lo atacaron, nariz rota. Costillas fisuradas. Escribió una vez más, perdóname. Era mi oscuridad. Quemé la carta en el fregadero. Cenizas disueltas en el desagüe como su legado. Sofía Reyes ganó un premio por la serie. Me invitó a la gala en el Círculo de Bellas Artes. Pero decliné. Mi historia es de Mateo, no mía. En cambio, hablé en foros, charlas en colegios sobre señales rojas, talleres para madres en centros comunitarios. Escuchen a sus hijos. El silencio mata. Rostros atentos, preguntas temblorosas, salvaba vidas en pedazos, redimiendo mi culpa. Pero las secuelas mordían. Terapia propia reveló capas, mi codependencia con Javier. Ignorancia voluntaria por amor falso. ¿Te perdonas?, preguntaba Ladra. López. Poco a poco, respondía. Pesadillas persistían de él en la puerta, cuchillo en mano. Pero ahora despertaba con luz, no pánico. Mateo progresaba. Mamá, te quiero. Eres mi heroína. Sus palabras. Bálsamo. Lo adoptaba legalmente. Papeles limpios. Unión irrompible. El año nuevo trajo cierre. Una carta del fiscal, Ruiz confiesa todo. Cadena perpetua efectiva. No celebré, solo suspiré, liberando un peso antiguo. Javier, solo en su celda, pagaba, no años, sino eternidad en remordimientos. Twist final. Sutil, descubrí, en archivos olvidados, que Javier había planeado huir con Mateo pasaportes falsos. Ruta a Marruecos. El lobo lo había interceptado, mi jeque. Ahora amigo. De nada, Elena. Por los niños. Gratitud profunda. Red de aliados tejida en dolor. Hoy, 2 años después, camino por Gran Vía con Mateo. Luces navideñas danzando. Él, 14. Alto como su padre pero puro como el amanecer. Mamá. ¿Feliz? Sí. Mi vida. Completamente. La venganza terminó. La vida renació. En España. Tierra de pasiones y redenciones. Aprendí que el verdadero poder no es destruir, sino reconstruir desde ruinas. Y en cada paso. Siento el eco, el infierno que entró se fue.
dejando espacio para luz. Pero en noches quietas, toco la cicatriz en mi labio. Recordatorio. Si alguna vez otro monstruo acecha, estaré lista. Porque el amor de madre no perdona. Protachei. Feroz y eterno. Fin.